Pastor, en este momento me recuerdo de varias preguntas que me han hecho, que si en el templo se pueden hacer ceremonias, se pueden realizar reuniones de 15 años, la ceremonia matrimonial sí, pero si se puede ahí mismo hacer la cena, que si es permitido. Hay eventos que se pueden dar, por ejemplo, el compartir un alimento en comunión con todos los cristianos. He visto que se hace y nosotros lo hemos hecho, pensando en aquello que ya está escrito: perseveraban en la doctrina, en la oración, en el partimiento del pan. Estaban unánimes. Sí. Pero hay eventos, porque cuando hablamos de compartir, eso es una cosa, pero cuando se trata de eventos sociales, como cumpleaños, sí, así sean del pastor, no, es que hoy le vamos a celebrar el cumpleaños al pastor y vamos a hacer una fiesta aquí y vamos a decorar todo esto, y está bien que oren por el pastor, pero, y si sí, tienen algún detalle se lo den, pero no hacer una comilona en honor al pastor, por ejemplo, o en honor a la quinceañera. Eso no debería de darse en la iglesia. O permitir una manifestación política, sí, o direccionar al pueblo a determinados eventos políticos, sociales, etcétera, diferentes al fin para el cual se ha construido el escenario. Amén, amén, muy claro. Pastor, hay personas que dicen pero que esa pregunta que están haciendo ahí, pues que eso lo sabe, pero nosotros, que eso lo sabe cualquiera, pero nosotros somos conscientes de que este programa lo escucha mucha gente y gente que no es convertida, y hay alguien que le pregunta que si por favor le enseña cómo se debe orar. A mí me parece que es como importante la pregunta. Sí, porque es una persona que no es... No, y yo le diría a todos nuestros oyentes, a todos, que aprendamos a colocarnos en el lugar del otro. Exacto, sí. Porque puede ser que lo que yo conozco, otro no lo conoce. O hay veces, pastor, dicen, pero es que se lo han hecho muchas veces. Pero hay personas que apenas acaban de... Mire, le voy a comentar, por ejemplo, ¿usted cree que un matrimonio de dos mujeres, una cristiana y la otra inconversa, por tener derecho a unos documentos en un país, está bien? Uy, no, pero ¿qué es eso? Automáticamente uno sabe que está mal. Sin embargo, alguien me ha escrito para hacerme una pregunta como esa: pastor, ¿está bien que una mujer presuntamente cristiana ha ido a un país y por obtener nacionalidad se casa con otra mujer, porque en ese país existe el matrimonio del mismo género, y por unos papeles? Uno dice, ¿y entonces dónde están los valores de ese presunto cristiano? Pastor, pero hay alguien que piensa así no sea del mismo sexo. Claro. Está bien de que un cristiano o una cristiana se casen con una persona solamente por tener derecho a vivir en ese país, ¿cierto que no? No. Dice, pero es que no voy a tener ningún contacto con esa persona, no voy a tener... Pero está cometiendo un fraude a la nación, a las leyes del Estado. Y entonces, ¿qué hacemos con la carta a los Romanos capítulo 13? ¿Qué dice, pastor? Sujetaos a las autoridades, a la ley. Jesús permaneció sujeto a la ley de tal manera que la cumplió. Entonces yo como cristiano no puedo traspasar esa norma de la ley. Amén. Si esta persona la sorprende el Estado con esas cosas, se puede ir a la cárcel, puede ser deportado, pueden privarle de por vida no volver al país. Sí. No, hagamos las cosas como son. A Dios lo que es de Dios, y a César lo que es del César. Bueno, pastor, nos desviamos de la pregunta. Sí. ¿Cómo una persona que apenas está conociendo el evangelio, cómo debe de orar o cómo ora? Bueno, ¿verdad? Nos salimos, ¿no? Sí, nos salimos y para otra parte. Sí.
El capítulo 6 del Evangelio según San Mateo enseña la estructura de la oración. De una manera simple, a la personita que quiere aprender a orar, la oración es el diálogo que un hombre entabla con Dios, o un ser humano entabla con Dios. Y ese diálogo puede tener varios campos. Yo puedo hacer una oración de acción de gracias. Señor, yo te doy gracias por este día, por la vida, por la salud, por mi familia, por mi empleo, por mi empresa. Te doy gracias por esta creación tan linda. Puede ser una oración de acción de gracias. También puedo hacer una oración pidiendo protección, porque hay gente que busca mi mal, quieren hacerme daño. Señor, hoy vengo ante ti para darte gracias por la vida que tú me das y para pedir de ti misericordia a fin de que me guardes de los malos que pretenden hacer daño a mi vida, a mi familia, a mi patrimonio. Habla como si estuviera hablando con Es una que persona. es un diálogo con Dios. La oración es el resultado de mi necesidad. Entonces, el hijo no le pide zapatos a su papá si tiene los zapatos que necesita. ¿Cuándo pedirá zapatos el niño? Cuando no tenga zapatos. Recuerda a la hermana allá en el año de 1980 que fue al culto un sábado. No se me olvida esa oración, hermana Mercedes. Le escuchábamos orar y le decía a Dios: Dios, mañana no puedo venir a la dominical. Y hacía un poco de silencio, como esperando que Dios le preguntara por qué. Y ella de luego le decía: porque no tengo 5 pesos que me vale el pasaje. O sea, la oración de esa hermanita era acorde a su necesidad. Acorde a la necesidad ¿Ya? que tenía. Entonces, en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo está la estructura de la oración. Punto de partida: reconocer que Él es nuestro Padre. Y uno debe tener confianza con el Padre para decirle lo que le pasa. 2. Reconocer posición. Él está en el cielo y yo estoy en la tierra. 3. Reconocer condición. Él es santo y yo soy pecador. ¿Sí? 4. Entender que Él provee para que yo sobreviva. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La estructura de la oración está en San Mateo capítulo 6. Amén. No es la repetición, sino la estructura de la oración. Sí. Entonces usted puede orar dependiendo de su necesidad. Cuando lee el Salmo 6, es la oración de un enfermo. Cuando lee el Salmo 103, es la oración de acción de gracias porque Dios lo sanó. ¿Está claro? Cuando lee el Salmo 91, es la oración de un hombre que requiere petición, que requiere protección. Protección, sí. ¿Ya? Cuando lee el Salmo 32, es la oración de un pecador. Cuando lee el Salmo 51, es la oración de un pecador. Los salmos son oraciones que se convertían o que eran cánticos. Por eso es importante que los que llaman o se hacen llamar o por reglamentos les llaman adoradores, entiendan que uno ora cantando, alaba orando. Porque dependiendo de mi condición es exactamente lo que yo le exteriorizo a Dios. Amén.